¿Alguna vez has notado que se ha convertido la Navidad en la celebración donde menos se pronuncia el nombre de Jesús? Cada año, el mundo pone árboles, se ilumina, habla de paz y de amor, pero se olvida por completo de aquel que es la luz misma. Y fue precisamente por eso, Dios me mostró una visión que me asustó profundamente. Un reno caminando solo por un bosque oscuro, y una voz que decía: antes de Navidad caerá un monumento. Y los corazones de muchos también. En ese momento pensé que era solo una imagen simbólica, pero lo que sucedió después cambió todo lo que creía sobre la fe, la religión y el verdadero significado del Evangelio. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios todavía nos habla, pero la mayoría de los cristianos no están escuchando? Podrías pensar que esta historia es simplemente otra profecía de Internet, pero lo que experimenté de esa visión no fue teoría, fue confrontación, fue arrepentimiento y fue transformación. Hoy quiero contarles lo que realmente me pasó y por qué creo que esta próxima Navidad será diferente a todas las anteriores. No porque algo mágico vaya a suceder ahí fuera, sino porque Dios está a punto de sacudir los monumentos que hemos construido dentro de nosotros mismos. Y si me acompañas hasta el final de este video, comprenderás que esta historia no se trata de mí, se trata de ti, y de lo que aún se puede restaurar antes de que llegue la Navidad. Me llamo Ethan Cole. Tengo 28 años y vivo en un pequeño estado del sur de Estados Unidos. En la madrugada del 4 de agosto, me ocurrió algo que jamás olvidaré. Estaba rezando, sin pedir nada en particular, solo dando gracias. De repente, todo quedó en silencio, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. En ese silencio, vi la imagen de un reno caminando por un bosque cubierto de nieve, y sentí dentro de mí que Dios me estaba mostrando algo que sucedería antes de... Eso no era un recuerdo, ni un sueño cualquiera. Era un mensaje. En los días siguientes, intenté ignorarlo, pero la visión regresaba cada vez que rezaba. Vi los mismos renos, el mismo paisaje de pinos, y el mismo aire frío rozándome la cara. En el fondo, sabía que Dios estaba hablando no solo de una fecha. Me estaba mostrando un tiempo de cambio que involucraría tanto la naturaleza como los corazones de las personas. Cuanto más reflexionaba, más comprendí que esa imagen representaba algo espiritual. La semana siguiente, sentí la necesidad de conducir hasta un parque nacional a pocas horas de casa. Era como si el Espíritu Santo me impulsara a ir allí. Aparqué el coche, caminé entre los árboles y, por un instante, todo pareció respirar. Fue allí donde escuché una frase dentro de mí. Un hito se transformará antes de Navidad, y esto afectará lo que el hombre ha construido y lo que yo he creado. Me quedé congelado. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el viento había parado. Esa palabra me resonó. Un lugar emblemático puede ser muchas cosas. Un monumento, un sitio histórico, o incluso un hito espiritual olvidado por el mundo. Sentí que Dios estaba mostrando un cambio que sería visible, algo que atraería la atención de los medios, pero que tendría un propósito detrás: despertar corazones dormidos. Fue como si dijera: lo que los ojos verán será solo la señal. El verdadero acontecimiento es invisible. Caminé a casa en silencio, intentando comprender el significado de todo aquello. Me preguntaba si me estaba volviendo loco. Pero la paz que sentí fue tan profunda que el miedo desapareció. Abrí la Biblia y, sin planearlo, llegó al capítulo 19 de Lucas. Era la historia de Zaqueo. En ese momento, comprendí que la visión de los renos y la época navideña no se trataba de nieve ni de vacaciones. Se trataba de salvación y redención, tal como el hombrecito que trepó a un árbol para ver a Jesús. Pasé el resto de la noche despierto, leyendo y llorando. Zaqueo subió a un árbol para ver al Salvador. Jesús, a su vez, subió a una cruz para salvar al mundo. Me di cuenta de que el árbol que vi en mi visión era un reflejo de la cruz, el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Y comprendí que Dios me llamaba no a predecir algo, sino a preparar mi corazón antes de la Navidad. Durante los días siguientes, empecé a sentir algo diferente en el aire. Cada vez que rezaba, sentía que algo estaba a punto de suceder, no solo para mí, sino para todo el país. Era como si hubiera comenzado una cuenta regresiva invisible. El sentimiento era claro. Dios estaba permitiendo un cambio que llamaría la atención, no para asustar, sino para despertar. Y este cambio llegaría antes de Navidad. Recordé las palabras que había oído en el parque. Un monumento se transformará. Y me pregunté si sería físico, político o espiritual.
Fue entonces cuando un pensamiento me golpeó como un rayo. La naturaleza y el hombre cambiarán al mismo tiempo. Esa frase no salió de mi mente. Fue una voz tranquila pero firme. Comprendí que Dios estaba mostrando que la creación y las obras humanas están conectadas. Cuando el hombre se aleja de Dios, incluso la naturaleza sufre. Fue como si el Señor dijera: estoy corrigiendo el rumbo. Esta constatación me hizo caer de rodillas. Unas semanas después, mientras veía las noticias, vi un reportaje sobre incendios en una reserva forestal. Por un instante, sentí el mismo escalofrío que sentí al ver a los renos. No fue casualidad. Dios me estaba mostrando que algo natural sería la señal visible de algo espiritual. Un recordatorio de que Él todavía habla, todavía actúa y todavía llama al mundo al arrepentimiento. El reportero dijo que las autoridades estaban buscando a alguien a quien culpar. Pero en el fondo yo lo sabía. Había cosas que escapaban al control humano. Mientras el mundo buscaba explicaciones, yo buscaba discernimiento. Empecé a anotar cada detalle, cada fecha, cada sentimiento. No era miedo, era responsabilidad. No quería ser solo una persona más que recibe algo de Dios y se lo guarda para sí. Quería entender el propósito. Comencé a orar por discernimiento, y cada vez que pedía respuestas, el Espíritu me conducía de nuevo a la misma historia. Zaqueo. Esa insistencia divina empezó a cobrar sentido. Zaqueo se subió a un árbol porque era demasiado pequeño para ver a Jesús entre... Y yo, con toda mi arrogancia de hombre moderno, me di cuenta de que también soy pequeño. Demasiado pequeño para entender lo que Dios está haciendo. Demasiado pequeño para ver más allá de las apariencias. Demasiado pequeño para juzgar lo que es suyo o no. La visión del reno me enseñó humildad. Y el nombre de Zaqueo me recordó que la salvación comienza cuando admitimos que necesitamos subir más alto para ver a Jesús. El domingo siguiente, fui a la iglesia con gran pesar. El pastor predicaba sobre el arrepentimiento y parecía dirigirse directamente a mí. El Señor todavía visita hogares donde nadie más quiere entrar, dijo. En ese instante, comprendí que el mensaje no se trataba de un monumento que cambia de forma, sino de la restauración del corazón humano. El monumento que Dios quiere transformar es el corazón, el verdadero templo donde desea morar. Y me di cuenta de que ese cambio ya estaba empezando dentro. La semana después de ese sermón, comencé a darme cuenta de cuánto estaba cambiando mi vida silenciosamente. Yo, que siempre había estado ansioso, comencé a sentir una nueva calma. Era como si cada oración abriera una nueva ventana dentro de mí. Dios ya no hablaba en visiones intensas, sino en pequeños gestos. Un versículo que se repetía, una alabanza que me conmovía, un arrepentimiento que ya no podía ignorar. Comprendí que el verdadero movimiento de Dios no ocurre en las multitudes, sino en lugares cerrados, cuando el corazón finalmente se entrega. Una noche, decidí repasar el pasaje de Hechos 17, donde Pablo predica en Tesalónica. Razonó con base en las Escrituras, intentando demostrar que Jesús era el Cristo. Eso me afectó mucho porque yo también estaba tratando de racionalizar lo que Dios me estaba mostrando, cuando lo único que Él quería era que yo confiara. Pablo vio multitudes divididas sobre la verdad. Algunos creyeron, otros formaron una turba furiosa. Y me di cuenta. Cada vez que el Evangelio entra en una cultura, sacude las estructuras, no para destruir, sino para revelar lo que está podrido. Comencé a pensar en cómo la fe ha moldeado el mundo en el que incluso aquellos que no creen viven rodeados de valores nacidos de la moral, la compasión, la idea de justicia. Todo esto proviene de la presencia del Evangelio a lo largo de los siglos. Incluso quienes dicen no creer llevan la marca invisible de la influencia de Cristo. Recordé la entrevista que vi con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Dijo que su moral provenía de la escuela y la familia. Fue como si el Espíritu Santo me dijera: antes de Navidad, recuerda, sigo cambiando el mundo, incluso cuando el mundo no se da cuenta. A partir de ese día comencé a ver a las personas de otra manera, no como creyentes y incrédulos, sino como hijos perdidos que aún no han comprendido cuánto son amados. Comprendí que mi papel no era juzgar a quienes no entendían lo que yo experimentaba, sino amar. El mismo amor que Jesús le mostró a Zaqueo, esperaba que yo también lo demostrara. El mensaje era simple: baja del árbol de la soberbia y déjame entrar en tu casa. Y fue entonces cuando el Espíritu me recordó el detalle más poderoso de la historia. Cuando Jesús llamó a Zaqueo, no solo lo salvó,
Se invitó a sí mismo a la casa de un hombre al que todos consideraban indigno. Esto me destrozó por dentro, porque me di cuenta de que yo también siempre había pensado que Dios solo visitaba a los puros. Pero allí, esa mañana, comprendí que la pureza viene después de la presencia, no antes. Fue el amor de Jesús lo que transformó a Zaqueo, y es el mismo amor que todavía cambia corazones como el mío. Tras aquella revelación sobre la pureza y la presencia de Dios, algo en mi interior cambió para siempre. Ya no podía mirar la cruz de la misma manera. Fue como si finalmente comprendiera el precio que pagué por mí. Cada vez que recordaba la visión del reno caminando por la nieve, veía allí un símbolo del viaje de quienes buscan la presencia de Dios, incluso en medio del frío espiritual. El bosque, una vez aterrador, ahora representaba el mundo, y el reno era el llamado del Espíritu que decía: sigue mis pasos, aunque todo parezca congelado. Esa semana ocurrió algo curioso. Un amigo de la iglesia me llamó y me dijo que tenía ganas de organizar un servicio de evangelización callejera antes de Navidad. No sabía de mi visión, pero sus palabras fueron como una confirmación. Fue como si el Señor repitiera: para Navidad, mi pueblo necesita salir de los muros y mostrarle al mundo quién soy. Acepté la invitación, pero con el corazón tembloroso. Nunca había predicado ni hablado en público, y la sola idea me ponía nervioso. Pasé días orando, pidiendo guía. Volví a Lucas 19 y leí la historia de Zaqueo en voz alta. Sentí algo diferente, como si Jesús mismo me estuviera observando desde esas palabras. Ethan, baja rápido, quiero vivir en tu casa hoy. Fue una de las frases más poderosas que he escuchado en mi alma. Allí comprendí que el Evangelio es personal. No es una teoría ni una tradición. Es una invitación íntima a dejar que Dios more en nosotros. El día de la evangelización, hacía un frío terrible. Recuerdo que temblaba, pero no sabía si era por el clima o por la emoción. La calle estaba llena de gente. La gente pasaba a toda prisa, y yo sostenía un micrófono prestado. Al empezar a hablar, sentí el mismo escalofrío que había sentido en el bosque. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si el Espíritu Santo respirara cada frase. Hablé del reno, del monumento, de la transformación venidera, pero terminé hablando del corazón, el verdadero lugar que Dios quiere reformar. Mientras hablaba, una mujer se acercó llorando. Dijo que llevaba 5 años sin ir a la iglesia y que esa mañana le había pedido a Dios una señal. Si el Señor todavía me quiere, que alguien me hable. Y allí estábamos, en medio de la calle, rodeados de gente y luces navideñas. En ese instante comprendí que la profecía no se refería a desastres, sino a encuentros, a Dios descendiendo al nivel de los perdidos, como lo hizo con Zaqueo. Ese abrazo fue la confirmación que mi corazón necesitaba. Cuando regresé a casa esa noche, el cielo parecía más despejado. Las estrellas brillaban con más fuerza que nunca. Me acosté y di gracias en silencio. Sentí que el monumento que Dios prometió cambiar ya había sido transformado. No un monumento físico, sino el monumento de mi propio corazón. Fue el comienzo de un nuevo viaje, y sabía que la Navidad que se acercaba sería diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. Los días pasaban, y se acercaba la Navidad. Despertaba cada mañana con el mismo pensamiento: Señor, ¿qué cambiará realmente para Navidad? No había miedo, solo una silenciosa anticipación. El mundo seguía su curso, noticias, tragedias, promesas políticas, pero dentro de mí, algo profundo se estaba reconstruyendo. Aquella visión de agosto, que comenzó con un simple reno, se había convertido en un viaje espiritual. Comprendí que Dios no quería mostrarme un acontecimiento, sino prepararme para comprender el significado de la venida de Cristo de una manera nueva. Era como si el tiempo transcurriera más despacio para que mi corazón pudiera oír mejor. En Nochebuena, me senté en el porche con la Biblia abierta y el lejano sonido de los fuegos artificiales en la ciudad. El aire era frío, pero una paz me envolvió. Recordé todo lo que Dios había dicho sobre el monumento, la naturaleza, la humanidad y el Evangelio. De repente, sentí una presencia tan fuerte que cerré los ojos. No era miedo, era reverencia. Oí una suave voz interior que decía: el monumento ha cambiado. Miré a mi alrededor, confundida, hasta que me di cuenta de que el monumento no era físico. Era yo. El orgullo, la prisa, la incredulidad. Todo había sido derribado y reconstruido en su presencia. Esa noche, lloré como un niño.
Recordé a Zaqueo bajando del árbol corriendo para encontrar a Jesús. Yo también había descendido de mis certezas, de mis miedos, de mi fría teología, y había encontrado un Cristo vivo, real, que no visita templos, sino corazones. Y cuando me di cuenta de esto, comprendí la profundidad de la Navidad. No se trata de una fecha, sino de un Dios que aún elige entrar en hogares donde nadie más quiere entrar. Al día siguiente, me desperté temprano y fui al parque donde todo empezó. La nieve cubría el suelo como una alfombra blanca. Me quedé allí, mirando los árboles y recordando cada palabra que el Señor había dicho. Sentí una ligera brisa tocar mi rostro, y algo dentro de mí susurró: así como la naturaleza cambia con las estaciones, yo cambio los corazones según el tiempo que establezco. Respiré profundamente y me di cuenta de que el nuevo comienzo no era solo mío, sino de todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Regresé a casa y lo anoté todo en mi diario. Las palabras me salían a borbotones, como si necesitara capturar cada recuerdo antes de que llegara el año nuevo. Escribí. La visión fue real, pero la transformación fue mayor. El monumento cambió, el corazón cambió, y el Evangelio sigue siendo la fuerza que mueve al mundo. Y mientras escribía, sentí el mismo espíritu que me visitó en agosto recordándome algo simple y poderoso. Todavía busco a Zaqueo en cada generación. Al mirar atrás hoy, veo que nada fue casualidad. La profecía, la visión, la evangelización, la mujer que lloró en las calles, todo fue parte de un plan mayor. Y si hay algo que puedo decirle a quien me escucha ahora, es esto: preparen su corazón antes de que llegue la Navidad. No porque algo malo vaya a suceder, sino porque algo sagrado quiere suceder dentro de ustedes. La misma voz que llamó a Zaqueo nos llama a cada uno de nosotros. Y cuando atendemos a ese llamado, descubrimos que el verdadero milagro de la Navidad no está en lo que Dios muestra, sino en lo que Él transforma. Antes de cerrar este vídeo, quiero preguntarte algo sencillo, pero que puede cambiar tu día. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita transformar su monumento del corazón antes de Navidad. Yo y muchas personas aquí oraremos juntos por estos nombres. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que tenga una fe fría o necesite un nuevo comienzo. No se trata de opiniones, se trata de vidas. Cada mensaje compartido es una semilla que el Espíritu Santo puede usar. Y si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas esta historia, simplemente escribe: bajé del árbol. Esta frase será nuestra señal de fe en los comentarios. Un testimonio público de que has escuchado el llamado de Jesús, tal como lo hizo Zaqueo y tal como lo hice yo, Ethan Cole. Que el Señor te bendiga, te despierte y te encuentre donde quiera que estés. Que esta Navidad no sea un recuerdo de regalos, sino el comienzo de una transformación. Porque el mayor milagro no es ver una visión, es ver un corazón cambiar.